hermanos y los amigos que como costumbre nos acompañan cada domingo para compartir estos minutos en nuestra edificación y alimentación espiritual. Y en el sermón que voy a predicar esta mañana quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas. Y la primera que quisiera hacerle en esta mañana es: ¿le pondría por nombre a alguno de sus hijos o sus nietos Judas? ¿Por qué no? ¿Cuál sería su argumento para no utilizar el nombre de Judas? ¿Sabe usted lo que significa el nombre Judas? Alabanza del Señor. Eso significa ese nombre. Y si usted es como yo, el problema con el nombre de Judas es que la mayoría de las personas, sean religiosas o no, rápidamente lo relacionan con el discípulo de Jesús que lo traicionó. Por eso, cuando algunas personas traicionan a otra, de inmediato se le da el apelativo de que es un Judas. Y pensando en eso, yo ni siquiera he oído de que a un perro le pongan ese nombre. No sé si será por precaución o por miedo, pero en fin. La traición es uno de esos terribles defectos que los seres humanos tenemos por causa de nuestra condición caída. La traición es sumamente dolorosa y generalmente la recibimos de aquellos a quienes más hemos amado, ayudado o a los que le hemos dado acceso a lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso duele tanto cuando una mujer le entrega el corazón a un hombre o viceversa y este o ella lo traicionan. Es una experiencia terrible porque deja daños irreparables en el corazón. Cuando un amigo o una amiga de toda la vida de repente nos traiciona, es muy doloroso y nos afecta de tal manera que nos cuesta mucho trabajo volver a confiar en la gente. ¿Qué pensamos entonces cuando un hermano o una hermana en la fe nos traicionan? Igualmente también es muy doloroso, porque como creyentes pensamos que debido a que practicamos una misma fe y decimos seguir a Cristo, la traición no debería ser una posibilidad entre hermanos. ¿O acaso no estamos siendo transformados por el amor de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo? Pero la realidad es que la traición entre creyentes está a la puerta y se presenta más a menudo de lo que nosotros quisiéramos reconocer. Estoy seguro que si en esta mañana yo le pidiera que me mostrara su espalda, allí encontraríamos las marcas del puñal de la traición. Y si yo le mostrara mi espalda, encontraría las mismas marcas. Estoy hablando metafóricamente. ¿Podría alguien en esta mañana levantar la mano y decir: a mí nunca me han traicionado? Pues me alegraría mucho por usted, pero no hablaría muy duro, porque la traición puede estar más cerca de lo que usted se imagina. La verdad es que nos hemos hecho una idea de que todos cuantos se identifican como hermanos son en verdad hermanos, pero la realidad es otra, por lo que nosotros hemos experimentado en nuestro caminar cristiano, pero sobre todo porque la Biblia nos da suficientes testimonios de las más tristes traiciones que algunos hombres hicieron con otros. En el Evangelio de Juan, y en especial el pasaje que veremos hoy, encontraremos el relato más triste y terrible de cómo uno de los discípulos de Jesús lo traicionó a pesar de toda la confianza y el amor que él le dio. Por eso es por lo que el nombre de Judas se convirtió en sinónimo de traidor. La traición duele porque conlleva hipocresía. Aquel que dice querernos, que dice preocuparse por nosotros, lleva escondido en su cintura el puñal con el cual nos atacará por la espalda. Jesús experimentó aquel dolor y aún lo sigue experimentando hoy, cuando muchos se identifican como sus discípulos, pero en realidad son hipócritas y traidores. Una de estas noches, cualquiera de estas noches, uno de esos que se dice cristiano lo entregará. Así es que lo quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, los versos 21 al 30, justo donde dejamos la semana pasada.
para que continuemos y para que revivamos o por lo menos revisemos por un momento aquella fatídica noche en la que uno de los discípulos más cercanos de Jesús lo traicionó. Y vamos a ver cómo Jesús reaccionó ante aquella situación. Y si nos descuidamos espiritualmente, nosotros también pudiéramos estar en peligro de traicionar a Jesús. En este pasaje vamos a encontrar claramente tres elementos que hacen este pasaje muy interesante. El primero de ellos es la angustia que Jesús sentía en aquella noche. El segundo es que Jesús desenmascara al traidor en aquella noche. Y el tercero es la noche que el discípulo traicionó a Jesús. Así que vamos al texto, mis hermanos, y vamos a empezar en el verso 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí está la primera parte de este sermón. La angustia que Jesús sentía en aquella noche. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan en conjunto, es muy interesante notar que este Evangelio nos muestra a Cristo de una manera muy humana, porque a lo largo del Evangelio encontramos muchas expresiones de que nos dejan ver cómo se sentía Jesús, qué era lo que estaba pasando en su corazón y en su mente. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos el celo de tu casa me consume, estaba enojado. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber, tengo sed. Después en la tumba de Lázaro, Jesús lloró, se estremeció en espíritu y se conmovió. En el capítulo 2 encontramos cuando Jesús anuncia su muerte y dice, está turbada mi alma. Y nos encontramos con esta afirmación del verso 21. Se conmovió en espíritu. Así que hay algo rápidamente que podemos sacar de aquí. Esa es una pequeña muestra de cómo Jesús fue completamente hombre, humano, y pasó por todas las emociones, especialmente esas que son tan frustrantes y dolorosas como usted y yo. Y eso significa que cuando usted y yo estamos pasando por esos momentos, Él nos entiende perfectamente y puede venir en nuestra ayuda. Así que en este pasaje hay algo interesante, ¿cierto? Y la angustia que Jesús sentía se debía a que su hora había llegado, o esa angustia sería por algo o por alguien más. Porque dice que estaba angustiado. Nosotros tenemos que preguntarnos qué angustiaba en ese momento a Jesús. Pues en este caso, la razón de su angustia era doble. Por un lado, se debía a que su hora había llegado. Estaba próximo a ser arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado a juicio, ¿cierto? Eso lo angustiaba, como lo vimos hace un par de sermones. Y por el otro lado, lo que lo angustiaba era que uno de sus discípulos sería el que lo traicionaría. Por eso, estos dos elementos aumentaban aquella angustia de Jesús. No podemos dudar que a lo largo de su ministerio Jesús una y otra vez se esforzó amándolo a aquel discípulo que lo traicionaría, para que ese discípulo no se perdiera. Al examinar la vida de Judas, el Iscariote, nos damos cuenta de que el mismo mensaje de Jesús, que hacía que el corazón de muchos se enterneciera, se convenciera de que era pecador y se volviera a Dios, también ocasionaba en otros que sus corazones se endurecían cada vez más. Y tenemos en la Biblia varios ejemplos de ello. Uno de ellos, el más famoso quizás, es el joven rico. Los 9 leprosos, por ejemplo. ¿Dónde estaban los otros 9 que no vinieron a dar gracias? Y por supuesto, el que estamos viendo aquí, Judas. Sin que esta dureza, oiga bien, haya sido culpa de Dios. En ninguna manera. Como veremos más adelante en este mismo sermón, para Satanás es fácil entrar en un corazón que rechaza el amor de Dios y rechaza a Cristo. Para nosotros, como creyentes, aquí hay una gran lección. Mire esto, présteme mucha atención, le suplico. No basta con seguir a Jesús para poder llegar a ser uno de sus discípulos. No basta con venir cada domingo a la iglesia.
Ni siquiera basta si leemos la Biblia cada día. Preste atención a esto. A Judas no lo salvó ni siquiera vivir con Jesús 3 años y medio. Para poder ser un genuino discípulo de Jesús, debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados para entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, empezar a dar evidencia real de un cambio. Está habiendo un cambio en nosotros, no una hipocresía, porque la hipocresía puede fingir un cambio, aparentar que cambió, pero no. Ese cambio que Jesús está obrando en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, es el que tenemos que mostrarle al mundo. No somos perfectos, pero estamos cambiando. En otras palabras, nuestro cristianismo tiene que ser real, no fingido, porque entonces puede ser que engañemos a los hombres, e incluso a nosotros mismos. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pero Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. Judas nos presenta un ejemplo de hipocresía y religiosidad único. Él estuvo con Jesús desde el principio y estuvo hasta el final, cuando le entregó con un beso. Recuerda que Jesús es entregado por Judas con un beso. Así que Judas representa a la hipocresía que es capaz de engañar a los hombres, pero nunca a Dios. La vida de aquel discípulo traidor es una gran advertencia para cada seguidor de Jesús. Recordemos esto. Jesús le dio una gran responsabilidad a Judas. Era el tesorero, manejaba las finanzas del ministerio de Jesús. Pero aún así Jesús sabía que él robaba y le entregó el dinero. Jesús lo amó con todo su corazón, a pesar de que sabía que Judas no lo amaba. Jesús permitió que lo besara, aunque sabía que con ese beso Judas lo entregaba aquel día. Jesús le ofreció innumerables oportunidades para que realmente Judas se arrepintiera y le entregara su corazón. Pero Judas rechazó cada una de esas oportunidades. Jesús nos da a cada uno de nosotros cientos de oportunidades, a pesar de lo que somos y la manera como hemos rechazado una y otra vez la invitación a venir a Él. Hay un detalle interesante en este relato y quiero que me preste mucha atención porque voy a tratar de ilustrarle, que usted pueda ver lo que allí sucedió y cómo eran las circunstancias en este caso. Si Jesús estaba ocupando su lugar en la cabeza de la mesa, y según la distribución de la mesa de aquella época, eran 3 puestos principales aquí al frente y los demás hacia los lados formando una especie de U. Era la forma como se hacían los banquetes. ¿Por qué? Porque la gente los tomaba recostados sobre el codo izquierdo, de esta manera. ¿Sí? Si Jesús ocupaba el centro, entonces, que debía ocuparlo por derecho, Juan, que no nos lo dice el Evangelio, pero el mismo Juan dice, el discípulo que Jesús amaba, habla de él, estaba a la mano derecha de Jesús. Juan estaba aquí. ¿Por qué? Porque si estamos de lado, Juan dice que tenía su cabeza recostada en el pecho de Jesús, cerca del pecho de Jesús. Entonces tenía que estar al lado derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que entonces Judas estaba a la mano izquierda de Jesús. Hay 2 cosas que son supremamente notables en esto. Primero, en aquella época, en ese tipo de reunión y como estaban sentados todos, la persona que se sentaba a la izquierda del anfitrión era la persona que ocupaba el lugar de honor. Mire esto. Entonces Judas, el Iscariote, el traidor, estaba a la mano izquierda del Señor, el lugar más importante. Pero no termina allí la ilustración. Mire esto. Si todos se recostaban de esta manera, con la mano derecha comían, Juan está aquí, recostando su cabeza cerca del pecho de Jesús. Jesús está recostando su cabeza en el pecho de Judas. Piensa en eso por un instante, lo que eso representa. Jesús sabía que lo estaba traicionando y aún así le puso la espalda.
cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta confianza de parte de Jesús para aquel traidor. Déjeme preguntarle algo. ¿Le daríamos nosotros la espalda a quien sabemos que nos va a traicionar o nos va a apuñalar por la espalda? Nosotros no, pero Jesús sí, porque confía hasta el último minuto que podemos arrepentirnos y volvernos a Él. Gerald L. Borchet, un comentarista bíblico del New American Commentary, pinta esta escena de la siguiente manera, y leo textualmente. Si Judas estaba reclinado a la izquierda de Jesús, se le había dado el lugar de honor, pero también tenía el potencial de poder apuñalar a Jesús por la espalda. ¡Qué imagen! Podemos decir entonces que la angustia de Jesús era muy profunda, ya que él se sentaba a la mesa, Judas se sentaba a la mesa con él y le dio el lugar de honor. Sería él el que lo traicionaría, aun a pesar de cuánto Jesús lo había amado. El gesto de Jesús, y no termina allí el gesto y el amor de Jesús, la expresión, el gesto de Jesús de ofrecerle un bocado, significa cuánto Jesús apreciaba a Judas, y él lo sabía, porque en aquella época era costumbre que solo el anfitrión le daba un bocado de lo que estuviera comiendo a la persona que más amaba. Así como quizás nosotros entre esposos nos demos un bocado cuando estamos comiendo. Eso hizo el Señor. Ahora déjeme volver a preguntarle, ¿le daríamos de comer en la boca al que nos traiciona? Es más, ni siquiera lo invitaríamos a comer a nuestra casa. O quizás sí, para darle algo que le haga daño en el estómago. Cada uno de nosotros como creyentes debemos examinar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo para saber cuáles son nuestras intenciones a la hora de seguir a Jesús. Porque si seguimos a Jesús porque tenemos intereses escondidos, pueden ser materiales, pueden ser de seguridad, queremos estar seguros, queremos salud, queremos fama, papeles. Para los inmigrantes en estos países es uno de los muchos sueños, prosperidad o cualquier otra cosa, lo que quiera que sea. Pero no es lo espiritual lo primero. Tarde o temprano, esos deseos, esos planes nuestros saldrán a la luz y entonces nuestro verdadero carácter quedará al descubierto. Mire esto. A los hombres los podremos engañar, tal y como hizo Judas con los otros discípulos. Pero a Dios jamás. Con cada minuto que pasaba, la angustia de Jesús aumentaba, por causa de que su hora había llegado y por la traición de su discípulo. Y sobre todo, que lo que angustiaba a Jesús es que Judas se perdería para siempre. Las consecuencias que Judas enfrentaría por su traición. Y eso terminaría en breve, porque Jesús en aquella noche desenmascararía públicamente al traidor. Mire esto, lo que dice el verso 22. Entonces, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, oigan bien esto, estaba recostado al lado de Jesús. Juan es aquel discípulo que él amaba. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí está la segunda parte que encontramos en este texto, que es maravillosa. Jesús desenmascara al traidor en aquella noche. Quiero pedirle una vez más que sigamos imaginándonos aquella escena. Los discípulos sentados,
tres al frente, Jesús en la mitad, Judas en el lugar de honor y Juan en el lado derecho. Recuerde que ha sido una noche muy intensa. ¿Cómo empezó esa noche? Que Jesús les acababa de lavar los pies. ¿Recuerdan? A todos. Luego de que termina de lavar los pies, procede a tomar su lugar en la mesa y les da una gran enseñanza con su ejemplo acerca de lo que sería la vida de servicio. Recuerda que lo vimos la semana pasada y que ellos debían imitar. Después de esto, que los apóstoles estuvieran conmocionados por todo lo que estaba sucediendo en ese momento, Jesús dice, con su ya característico, de cierto, o sea, doblemente afirmativo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pensando yo en esa escena, creo que si en ese momento hubiera caído un alfiler, se hubiera podido escuchar. Porque entre los discípulos quedó ese silencio que asusta. Y lo que me llama más la atención es que los discípulos estaban extrañados y se miraban unos a otros sin entender realmente de qué estaba hablando Jesús y mucho menos identificar entre ellos al traidor. Porque allí solo estaban los 12 apóstoles que Jesús había escogido y el Señor. Ellos no podían. ¿Quién es? Y esto nos debe servir como un triste, pero gran ejemplo de hasta dónde había llegado la hipocresía de Judas, porque habían pasado 3 años y medio entre ellos y ninguno sospechaba de él. Podríamos decir que Judas fue un gran y hábil hipócrita religioso. Nadie sabía. Él lo siguió a Jesús con tal de lograr ¿qué? Sus sueños personales, no la misión que Dios le quería dar a través de Jesús. No, sus sueños, sus metas, el disfrutar ahora. Pero cuando vio que esto no se cumpliría, porque Jesús les decía que en pocas horas moriría, entonces ¿qué hizo? Lo traicionaría. No me sirve este Jesús, porque no me dio lo que yo esperaba. Ante tal anuncio, los discípulos empiezan a preguntarse, ¿a quién se refiere el Señor? Y como siempre, nuestro hermano Pedro, inmediatamente desde el lugar donde él se encontraba, le hizo señas a Juan, que estaba muy cerca de Jesús, para que averiguara el asunto. Cuente a ver qué fue lo que pasó. ¿Quién es el traidor? Jesús procede a darle a Judas un bocado de su plato. No podemos saber con seguridad si era pan o un pedazo de carne de cordero o algunas hierbas. ¿Por qué? Porque en los textos más antiguos, en los evangelios sinópticos, no aparece la palabra pan y aparece un plato. Entonces le estaba dando de comer. Algunos teólogos dicen que lo que le dio Jesús en ese momento a Judas fue un bocado de las hierbas amargas que se solían comer como costumbre en esa cena. Pero el texto no nos dice con certeza que eso fue así. Así que lo cierto es que todos estaban estupefactos. Todos. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál fue la reacción de Judas? En aquel lugar, en aquel aposento donde se estaba llevando a cabo esa cena, había solo 2 personas que sabían aquella terrible respuesta. ¿Quién es el traidor? El traidor y el traicionado. Como dice William Barclay, también lo leo de manera textual, dice, una cosa está clara, si los otros discípulos hubieran sabido lo que Judas se traía entre manos, no habría salido con vida de aquella habitación. Judas tiene que haber estado fingiendo un amor y una lealtad que engañaron a todos, excepto a Jesús. ¿Recuerdan que Pedro, cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los criados de los soldados del Sanedrín? ¿Qué cree que hubiera hecho Pedro aquella noche si sabe que Judas era el que lo estaba traicionando? Lo despespueza, como diríamos nosotros. Así que la religión y los intereses personales a la hora de seguir a Jesús se nos pueden convertir tienen el potencial
de podernos convertir en casi perfectos hipócritas y traidores. Es importante que nosotros notemos que Jesús nos llama a vivir una vida de santidad. Sí, ese es el llamado. Pero Él no espera perfección de nosotros. Basta mirar a los apóstoles y lo que hicieron después de la muerte de Jesús en sus años de ministerio. Muchos de ellos se equivocaron. Pablo, Pedro, Juan, se equivocaron. Cometieron muchos errores. ¿Cierto? El pecado ha hecho tanto daño a nuestra vida que será imposible seguir a Jesús y cumplir con todos sus mandamientos de manera perfecta. Eso no lo podemos hacer. Pero lo que Jesús espera de cada uno de nosotros es honestidad, sinceridad, integridad, pero sobre todas las cosas, fidelidad. Repito, Dios no espera perfección, porque mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, eso es imposible. Jesús nos llama a vivir una vida que, a pesar de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestros errores, cada día luchemos contra esos impulsos malvados que se agazapan en nuestros corazones, a la puerta del corazón, y amenazan con convertirnos en hipócritas y traidores. Nuestras esposas, y le hablo a las damas de la congregación y a las que nos están escuchando, las esposas no deben esperar un hombre perfecto. No. ¿Por qué? Porque se decepcionarán. ¿Ha oído usted alguna vez que las mujeres dicen que todos los hombres somos iguales? Y hay un humorista por ahí mexicano que dice, y si somos iguales, entonces ¿para qué escogen tanto? ¿Qué es lo que nuestras esposas esperan de nosotros? Un hombre fiel, un hombre íntegro y que ame al Señor de verdad, porque quien ama al Señor de verdad amará a su esposa, amará a sus hijos. Nosotros también esperamos lo mismo de ellas. Nuestros hermanos no deben esperar un pastor, un líder o un hermano perfecto. No, porque se decepcionarán. Pero lo que sí tienen que esperar es que sea un pastor, un líder o un hermano íntegro y fiel, y que por sobre todas las cosas ame profundamente a Dios. Si hay algo que lastime profundamente el corazón humano, es la traición. Y más cuando la recibimos de aquellos a quienes tanto amamos. Del único que podemos estar siempre seguros de esperar fidelidad, honestidad, integridad y un amor sin igual es de Dios. De nadie más. Él jamás nos traicionará, jamás nos engañará, jamás nos abandonará. De esto podemos estar siempre seguros. Porque Él, Dios, no es como nosotros. Este pasaje, a pesar de revelar hasta dónde puede llegar la hipocresía y la traición, también nos revela algo más importante. Y es que Jesús sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Ve? Judas había fingido y todos los discípulos estaban convencidos de que era un buen cristiano. Pero Jesús sabía que no. Jesús nos conoce a nosotros, quizás más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y aún así, mire, para asombro suyo y mío, aún así, que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos en secreto, en privado, lo que sea, lo que pensamos en la cabeza, lo que pensamos que se nos ocurre en la cabeza, Él lo sabe. Y aún así nos ama. Y porque sabe quiénes somos, es que nos ofrece su gracia y su misericordia y su perdón sin igual. Mire, mi hermano, no hay nada, absolutamente nada que podamos esconder de Él. Y un día, si seguimos escondiendo cosas por hipocresía, un día, enfrente de muchos, nos puede desenmascarar. Si no nos arrepentimos genuinamente de nuestro pecado y cambiamos. Tal como le sucedió a Judas. Estuvo 3 años y medio con Jesús, estuvo hasta el último momento comiendo allí, pero había llegado el momento de ¿qué? Desenmascararlo. Así le sucedió a Judas, cuando después de 3 años y medio de hipocresía,
ambición, engaño, robo y traición llegaron a su fin. Y aquella noche de infamia, porque podemos decir que era así, el discípulo que traicionó a Jesús fue desenmascarado enfrente de todos los discípulos. Así que todavía estamos a tiempo de arrepentirnos y venir a Jesús y sentarnos a su mesa y tomar de su mano el pan y el vino de la redención. Recuerde que eso representaba la cena de Pascua. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Mire, esto es aterrador. Después del bocado, Satanás entró en él, lo poseyó. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Mire hasta dónde llegaba la situación. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, la bolsa del dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O que diese algo a los pobres, como era costumbre. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Aquí nos encontramos en la tercera parte de este pasaje que es interesantísima. La noche que el discípulo traicionó a Jesús. La parte final de este pasaje tiene que golpearnos profundamente el corazón, por lo menos sacudirnos. Quiero que lo vea de esta manera. Una vez que Jesús le dio el bocado de lo que estaban compartiendo, Satanás entró en el corazón de ese discípulo que traicionó a Jesús. Para muchos teólogos, le podría dar una lista, pero no lo voy a poner en esa molestia. Para muchos teólogos, ese bocado que Jesús le estaba dando a Judas estaba marcando el destino de Judas como si hubiera sido el escogido para traicionar a Jesús. Y esto carece de sentido. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar, porque ya lo vimos, sino a salvar lo que se había perdido. En realidad el bocado que Jesús le diera aquella noche al discípulo que lo traicionó representaba la última, o mejor quizás la penúltima vez, la penúltima oportunidad que Jesús le estaba brindando a Judas para que se arrepintiera de lo que estaba maquinando y definitivamente le entregara su corazón a él. Como Judas no lo hizo, Jesús lo despidió de la comunión de los otros discípulos. Vete, ya no tienes parte aquí. Hay dos factores muy importantes para resaltar en esta parte del pasaje, ¿cierto? ¿Cuáles son esos factores? El primero de ellos es que hay esperanza. Jesús sabía desde el principio cuáles eran las intenciones de Judas y de cada uno de los demás discípulos para que se unieran a su grupo. Al fin y al cabo, todos eran pecadores. Jesús los escogió después de orar. Pero Jesús los escogió porque tenía la esperanza, la certeza de que ellos cambiarían. Y por eso, mientras los discípulos estuvieron con Jesús, estaban protegidos de que Satanás los pudiera poseer. Satanás los podía influenciar, pero no los podía poseer. Mientras Judas estuvo con Jesús, no había entonces posibilidad de que Satanás entrara en su corazón. Desde siempre le había estado susurrando, pero no había entrado en su corazón. Esto nos enseña que Jesús constantemente está cuidándonos y dando oportunidades para que nos volvamos a Él en arrepentimiento y de todo corazón lo recibamos como nuestro Señor y Salvador. Y mientras esto sucede, jamás ni nunca Satanás podrá controlarnos por completo. Nos influencia, sí, pero no nos posee ni nos controla. Esa es la esperanza si estamos con Jesús. Pero también el texto o este pasaje nos dice que la oportunidad también se acaba. Solo cuando finalmente Jesús le da la última oportunidad a Judas de arrepentirse y éste la rechaza, es en ese momento donde Satanás pudo entrar completamente en el corazón del discípulo traidor y controlarlo. Una vez que nosotros hemos rechazado una y otra vez el amor de Jesús y su invitación a ser unos discípulos, llegará la última oportunidad. Y si la rechazamos, entonces
Óigame bien lo que voy a decir, mi hermano y mi amigo. Quiero ser bien claro en esto. Cuando rechazamos a Jesús una y otra vez, llegará un momento en que quedaremos a merced de Satanás completamente, como le sucedió a Judas. Jesús entonces lo reconvino a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esto significó que el rompimiento definitivo entre Jesús y el discípulo que aquella noche lo traicionó. La próxima vez que se verían sería cuando finalmente de noche Judas, con un beso entregaría a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo en el capítulo 26. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso y a la misma vez perturbante de ese pasaje que le acabo de citar de Mateo 26? Que aún en ese momento, cuando Judas se apresta a besar a Jesús, Jesús le dice amigo, lo llama amigo, fileo, amigo. Pero antes de que termine todo esto, Juan en este pasaje de forma brillante describe el final de aquel momento de la cena. Mire esto. Quiero que preste atención porque aquí hay mucho contenido maravilloso. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió. ¿De dónde salió? De la presencia de Jesús. Y era ya de noche. No podemos dejar de notar hasta cierto punto la ironía de todo este hecho lamentable de traición. Mientras que Judas estuvo con Jesús, caminó en su luz. Como constantemente lo hemos visto en el Evangelio de Juan hasta el capítulo donde vamos. Jesús se identifica como la luz. Los que caminan con él caminan en luz. Juan lo anuncia. Pero una vez que Judas recibió aquel bocado y Satanás entró en su corazón, el discípulo le dio la espalda a Jesús y se internó en la noche. ¿Puede usted notar lo lamentable de esta noche? Cuando el hombre rechaza una y otra vez el amor y el llamado de Jesús y la invitación a caminar en su luz, entonces es que finalmente el hombre le da la espalda a Jesús y se interna en la noche. Para los que rechazan a Jesús, se hace de noche. El lugar donde aquellos se internan es la noche oscura del alma. Aquella persona que prefirió traicionar a Jesús antes que recibir su amor y su perdón. Esas son las tinieblas que nunca cesan. Dejar a Jesús darle la espalda son las tinieblas que nunca se acaban. Para Judas había llegado finalmente aquella noche en que traicionaría a su maestro, aquel que hasta el último momento de aquella noche fatídica lo amó de verdad. Porque Jesús amó de verdad a Judas. Nadie nos amará como lo hace Cristo. Así que la invitación es que en lugar de darle la espalda a Jesús, vengamos corriendo a Él antes de que llegue la noche sin fin. Jesús no obligó a Judas a traicionarlo, ni tampoco lo escogió para ese fin. Por el contrario, le dio todas las oportunidades posibles para que se arrepintiera y se volviera al camino de destrucción en el que Satanás lo venía guiando. Porque esto no fue aquella noche. Satanás, desde el momento en que Judas se unió a Jesús, le estaba influyendo, le estaba soplando. Es Judas, con el empujón que Satanás le da, que al final decide traicionar a Jesús de noche. Porque el corazón de Judas ya se encontraba totalmente en tinieblas. Por eso es que Juan dice, luego salió, dejó la comunión de Jesús y sus hermanos en la fe, y era ya de noche. A los que seguimos a Jesús y decimos que Él es nuestro Señor y Maestro, una noche nos llegará el momento de demostrar si realmente somos sus discípulos o si por el contrario, al igual que Judas, lo estamos siguiendo porque tenemos un interés mezquino y nuestros ojos están puestos en las cosas de este mundo. La palabra traición suena muy fuerte. Traidor es muy fuerte.
Pero es que cuando los hombres despreciamos una y otra vez el amor de Cristo y nos rehusamos a rendirnos por completo a Él, en gran medida estamos traicionando al que su vida dio en la cruz del Calvario por amor a nosotros los pecadores. Pero desafortunadamente, muchos, al igual que Judas, prefieren las 30 piezas de plata que el mundo les ofrece con tal de entregar a Jesús en un acto de traición. Pero ¿sabe qué es lo triste? Es que con este acto nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y las 30 piezas de plata serán más amargas que la hiel o las hierbas que se comían aquella noche. Quiero que me preste mucha atención a lo que le voy a decir en este momento. ¿Sabe para qué nos alcanzarán? Si decidimos traicionar a Jesús, ¿sabe para qué nos alcanzarán esas 30 piezas de plata? Será una entrada. Lo único que podremos comprar con esa plata será una entrada en primera fila al infierno. Y si no me creen, vaya a la Biblia y lea dónde terminó Judas y dónde han terminado todos los que traicionaron a Jesús. Judas terminó en ese lugar porque había traicionado a Jesús, aquel que hasta el último minuto de su vida lo amó. No esperemos a que Jesús nos haga la última invitación para volvernos a Él, porque entonces es muy posible que terminemos como Judas, internándonos en la noche de la perdición y la traición para siempre. Aprovecha hoy que todavía Jesús te invita a su mesa y te da el lugar de honor compartiendo con Él el pan y el vino de la redención y la nueva vida. De esta forma siempre caminarás en luz, como si fuera de día. Nunca más tendrás que preocuparte por la hipocresía y por la atracción que otros te hagan. Jesús te ama y sabe exactamente lo que se siente cuando al que amamos lo traicionan. Déjenme terminar con una frase muy interesante de quien fuera presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él dice: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Podemos engañar a algunos, nuestras familias quizás, pero hay uno al que nunca podremos engañar y ese es Dios, y delante de Él tendremos que comparecer. La única forma de salir bien librados de allí es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador en esta vida. Ahí donde está mi hermano y mi amigo, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar por un momento. Amantísimo Dios y Padre bueno, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por la preciosa vida de Jesús, por ese amor eterno e inexplicable que Jesús día a día nos demuestra. Porque a pesar de que todos los días, de una manera u otra, Señor, por difícil que nos parezca, lo traicionamos con nuestro pecado, y aún así nos sigue amando. Jesús, permite que tu precioso Espíritu Santo cada día nos lleve a caminar más en pos de ti, a caminar en esa comunión, Señor, y que nunca, nunca jamás nos sueltes de tu mano preciosa. Pedimos, Jesús, que en esta hora también bendigas el corazón de todos aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube, para que puedan recibir esa bendición, arrepentirse si no lo han hecho aún y volver a ti. Y los que ya lo hemos hecho, podamos compartir con otros la bendición de saber que éramos traidores, pero que al venir a Jesús, Él nos perdonó. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, quiero aprovechar en esta mañana, el final de este sermón, para agradecerles a todos el tiempo de sintonía que han tenido con nosotros, y quiero comunicarles que por las próximas 4 a 6 semanas no estaré predicando. Me van a hacer una cirugía, una intervención quirúrgica,
y demanda reposo de 4 a 6 semanas, así que le pido que nos lleven en sus oraciones y que, como no van a encontrar sermones nuevos, pueden tomar el tiempo para revisar los otros que ya hemos predicado del libro de Juan y están numerados del 1 hasta el 87. Así que, mis hermanos, feliz semana, Dios le bendiga y que el Espíritu Santo siempre, siempre lo cuide.